Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este tercer coloquio franco-latinoamericano de comunicación empresarial. Vamos a tener un día muy activo, muy intenso de análisis, de reflexión sobre un tema tan significativo como es la comunicación estratégica de las marcas. En primer lugar, y para dar la bienvenida a este coloquio, quiero dejar con ustedes al presidente de la Asociación Nacional de Avisadores, Mario Davis, y luego invitamos a las personas que van a integrar este primer panel. Recibamos con un aplauso al presidente de ANDA. Muy buenos días, señor rector de la Universidad Mayor, señora Lucía Castellón, directora del Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías, señoras y señores representantes de la Embajada de Francia y de la Cooperación Francesa, señor representante de la Cámara Chileno-Francesa de Comercio, señores expositores, señores alumnos, estimados amigos, muy buenos días. Tal como acaba de decir Cote Evans, esta es una jornada bastante nutrida, vamos a ver bastantes temas, por lo tanto, estas introducciones, junto con expresar nuestro beneplácito por esta actividad que hacemos por primera vez en conjunto con la Universidad Mayor, a quienes conocíamos porque hemos sido relator en eventos pasados, pero finalmente cristalizó en este auspicio y en esta actividad que esperamos que se vaya prolongando a través del tiempo. Y sabemos lo interesante que es y lo corto que se hace el tiempo. Por lo tanto, vamos a ser bastante breve, habiéndolos ya saludado, solamente compartir un par de ideas y un par de reflexiones. La Asociación Nacional de Avisadores, a quien tengo el honor de presidir, es una entidad sin fines de lucro, como la mayor parte de ustedes saben, cuyo principal quehacer es la comunicación comercial e institucional, y dentro de ella le preocupa el establecimiento y la difusión de buenas prácticas, o también conocido como la ética, es la manera correcta de hacer las cosas. En primer lugar, la corrección. Y en segundo lugar, después de eso, tanto la eficacia, es decir, que las cosas tenga el efecto esperado, como la eficiencia, que es tener ese efecto esperado con la menor cantidad de recursos posible. También la profesionalización y el desarrollo, no solo de sus miembros, sino que de toda la comunidad del país que está involucrada en las comunicaciones, porque hay mucho que traspasar y hay mucho que compartir. El knowledge y el conocimiento, que es parte de la profesionalización, es decir, que las cosas no sean hechas de manera azarosa o artesanal, sino en base a investigación racional y rigurosa. Así hemos creado, como muchos de ustedes saben también, el ANDA Knowledge Center, que es el repositorio, el acopio más grande de estudios de mercado que hay en el país y que está a disposición gratuita absolutamente de todos los chilenos de manera virtual. Y last but not least, debería haberlo dicho en francés, no en inglés, la sustentabilidad, es decir, no hay ningún sistema que sea aceptable si no es sustentable en el tiempo. Eso, muy grosso modo, son las principales áreas de nuestro quehacer. Y respecto a la comunicación estratégica de marcas, y puse estratégica y de marcas en mayúscula, bueno, todo esto trata de branding o de marcas. ¿Y por qué estratégica? La estrategia, por oposición a la táctica, significa a largo plazo. Se dice que con la táctica se gana una batalla y con la estrategia se gana una guerra. Hace un tiempo, inaugurando un seminario, un encuentro de marketing relacional, la pregunta era si debería el marketing ser relacional. La pregunta debe haber sido al revés. ¿Puede algún marketing no ser relacional? ¿Puede algún tipo de comunicación no intentar establecer algún tipo de relaciones perdurables? Y obviamente no. De la misma manera, y haciendo un paralelo, ¿puede una marca, la construcción de marca, la comunicación marcaria, no ser estratégica? ¿Puede no pensarse en el futuro? De ninguna manera, si no sería una táctica de ventas a corto plazo, pero si uno quiere construir marcas y las marcas
requieren perdurabilidad, requieren un esfuerzo sostenido de recursos tanto económicos como físicos e intelectuales, no puede sino ser estratégica. O sea, esto es obvio en sí mismo. ¿Qué es una marca? No voy a abundar en ello porque de eso se trata todo el seminario, pero una marca es un conjunto bastante complejo que hay en la mente de un grupo importante de personas que la comparten inconscientemente, un grupo de conocimientos, ideas, conceptos, evocaciones y sobre todo sentimientos. Todo eso junto, que es relativamente indefinible, y cuando no está en la mente de una persona, sino que de un grupo significativo de personas, ojalá de un grupo muy grande de personas, ahí uno recién puede decir que tiene una marca. No basta con lanzar algo, no basta con poner un logotipo. Los logotipos es una visualización, es uno de los muchos símbolos y sentimientos que puede tener una marca. Solo cuando uno tiene todo ese conjunto, de nuevo, de ideas, de conceptos, de vocación y de sentimientos, y cuando eso perdura en el tiempo y cuando es relativamente compartido por un número importante de personas, uno puede decir, sí, yo tengo una marca. Y afortunadamente hoy día les voy a mencionar 3 marcas. De partida, sin ir más lejos, la Universidad Mayor definitivamente es una marca. Eso que está ahí es un logo, cuidado, pero la Universidad Mayor es muchísimo más que un logo, es un conjunto tan importante de cosas, tiene un tiempo, tiene inversión, tiene un staff, tiene intelectualidad, es indudablemente una marca y no hay que tener ningún complejo porque es una institución, es una academia, pero en términos de concepto de marca claramente es una marca. Eso obviamente es una marca, eso es mucho más, es un país, es una república, es una cultura, es una gente, pero uno lo ve, inmediatamente le evoca, si yo les pidiera saquen una hojita de papel y empiecen a escribir qué les evoca eso, ustedes pueden escribir fácilmente y apresuradamente 10 hojas y tendrían una coincidencia bastante grande. Por lo tanto, eso es una marca con un símbolo muy claro, muy simple, muy minimalista, como se dice ahora, y muy puro. Y naturalmente tenemos que mencionar a la ANDA. La ANDA también es una marca, es una asociación gremial, está inscrita en el Ministerio de Economía, tiene un número, pero eso no hace una marca. La ANDA, como marca, es un conjunto de lo que grupos importantes de gente piensa que son los avisadores y lo que están haciendo. Eso para muestra no solamente un botón y 3 botones, sin ir más lejos. Y como les decía, porque podemos seguir, los que hacemos clases tendemos a extendernos, porque estos temas dan para mucho, pero la idea no es que les hable yo como docente, hoy día por lo menos, en otras ocasiones con mucho gusto, solamente desearles que tengan una muy buena jornada. Hay un grupo muy selecto de relatores, han venido de afuera, como ustedes han podido percatarse de manera azarosa o heroica, pero lo importante al final son los resultados y que lleguen. Y nuevamente es un gran gusto para nosotros comenzar esta jornada con la Universidad Mayor y con la cooperación de la Embajada de Francia y de los excelentes relatores y empresarios que de manera muy generosa van a compartir con su experiencia con ustedes. Que les aproveche mucho. Gracias. Muchas gracias, presidente. Invito al escenario a doña Lucía Castellón, por sí y en representación del rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, al señor Mario Moure, presidente de la Cámara Franco-Chilena para el Comercio y la Industria, a don Eric Lavertu, primer consejero de la Embajada de Francia, y a doña Nicole D'Almeida, de la Universidad de la Sorbonne, París. Recibimos con un aplauso a Lucía Castellón. Lucía es la directora del Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Señor representante de la Embajada de Francia, señor presidente de la Cámara de Comercio, señor presidente de ANDA, señores, relatores, alumnos, muy buenos días. Hace algunos años, el presidente Pedro Aguirre Cerda
acuñó el lema «Gobernar es educar», el que se mantuvo por décadas. Desde el nacimiento de la sociedad de la información o del conocimiento, yo diría que gobernar es comunicar. Este lema, que refleja la realidad del mundo actual, no solo se refiere a los gobiernos, sino también a la labor de las empresas y las organizaciones. Estas no se pueden conformar con desarrollar sus actividades, sino que además tienen la necesidad de comunicar tanto interna como externamente lo que hacen y cómo lo hacen. Solo basta con revisar los medios de comunicación para darnos cuenta de la importancia de sus estrategias para alcanzar sus objetivos. Tradicionalmente se consideraba que las empresas se sustentaban en 3 pilares: administración, finanza y después marketing. Hoy se afianza un 4º pilar, que es la comunicación. Según el actual subsecretario de Economía, quien participó el año pasado en el 2º coloquio, don Tomás Flores, decía, comilla, no se puede concebir una gestión empresarial exitosa sin el componente estratégico de la comunicación, por ende de las marcas. Que una persona que viene del mundo de la economía le dé esa importancia a la comunicación es bastante significativo. De acuerdo con la Corfo, hay en Chile 650.000 empresas que tienen RUT. Según calificación de la misma Corfo, solo un 7% calificada de grande, solo un 40% tienen una persona que dirige las comunicaciones de la empresa. Para asumir el desafío que impone esta realidad, el Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Mayor prepara a profesionales para diagnosticar, implementar estrategias de comunicación en las empresas y organizaciones. Especialmente en la Escuela de Periodismo tenemos toda una línea que prepara a los futuros profesionales de la comunicación para ser gerentes de comunicaciones de las empresas. Además, el Instituto, para apoyar a quienes enfrentan un nuevo escenario, en conjunto con la Universidad de Málaga, España, imparte un doctorado en comunicación, cuya área disciplinaria es la comunicación en las organizaciones, único en Latinoamérica, cuyo grado académico lo entrega la Universidad Española. Nosotros en el Instituto tenemos un magíster en branding y comunicación, un MBA en comunicación política, etcétera. Tenemos muchos programas de marketing digital, periodismo digital, etcétera. Hoy, este 3er coloquio franco-latinoamericano de comunicación empresarial que nos convoca el Instituto y la Dirección de Posgrado de la Facultad y ANDA, no solamente tocamos el tema de la comunicación en las empresas, sino que nos centramos en la importancia que adquiere este intangible como es la marca y la necesidad de su gestión empresarial. Agradezco a todos los relatores que participan hoy en este seminario, que han viajado de Perú, de Brasil, de España, de Argentina y especialmente de Francia, y una de nuestras relatoras viene de China, de Shanghái. También le agradezco a la Embajada de Francia por el permanente apoyo que nos ha dado, a la Cámara de Comercio franco-chilena y muy especialmente a Mario Davis por creer en nosotros y en la capacidad y lo interesante que pueden ser estos coloquios franco-latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Me hiciste recordar, a mí me tocó iniciar el Departamento de Comunicaciones en LAN. Estoy hablando del año 91, 20 años. LAN tenía 1.800 trabajadores, 18 aviones. Hoy día tiene 17.000 trabajadores, 120 aviones. Y efectivamente, en una compañía aérea internacional, el tema de las comunicaciones es absolutamente relevante. Me tocó huelga de pilotos y me tocó el accidente del BAE en Puerto Williams, donde hubo 20 muertos. Entonces, el manejo de crisis también es algo que me tocó conocer y experimentar. Afortunadamente,
con buenos resultados pese a la tragedia humana. ¿Qué decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿A quién decirlo? ¿Quién lo va a decir? Son decisiones para las cuales a veces las organizaciones no están preparadas, porque esas definiciones corresponden a la dirección superior de cualquier organización. No es un gerente de comunicaciones el que va a definir qué es lo que la empresa, la marca, como decía Mario, tiene que comunicar. ¿Qué queremos decir? Esa sola definición puede generar un debate interno muy interesante y muy significativo. De ahí entonces la tremenda importancia de este coloquio, de este seminario. Quiero que recibamos con un aplauso a Éric Lavertu, primer consejero de la Embajada de Francia. Muchas gracias. Señora Lucia Castellón, directora Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Mayor. Señor Mario Davis, presidente de la ONDA. Señores empresarios, señores profesores, estimados estudiantes, señoras, señores, amigas, amigos. Comenzaré para manifestar mi alegría de estar aquí junto a ustedes en la inauguración del tercer coloquio franco-latinoamericano de comunicación empresarial organizado por el Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Mayor y la Asociación Nacional de Avisadores, ANDA. Este coloquio es el resultado de un trabajo común entre las universidades de la región y de Francia, sino también entre universidades y empresas que se viene desarrollando hace 3 años y que cada año aborda un tema relevante dentro del marco de la comunicación empresarial. Este año, empresarios y profesores de Argentina, Perú, Brasil, Chile, España y Francia se unieron a este proyecto con el objetivo de fortalecer esta red de reflexión para compartir experiencias, reflexiones e instrumentos para la gestión de la comunicación de marcas de la región. Esta iniciativa y su éxito demuestran el interés y la riqueza de la cooperación al nivel regional. Reunir a profesionales y profesores de 4 países sudamericanos y de Francia es poco común y, sin embargo, constituye uno de los objetivos primordiales de la Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil de la Embajada de Francia en Chile. Esta delegación tiene como propósito fomentar y desarrollar redes entre Francia y los países de la región, así como también entre los países de la región. Esto es la marca. Pero bueno, quisiera también señalar que este coloquio recibe igualmente el apoyo de la Cámara Franco-Chilena para el Comercio y la Industria. Gracias a Mario. No quisiera extenderme más, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar esta excelente iniciativas de reflexión universitarias y empresarial, dedicada al estudio de la emergencia de la comunicación organizacional en América del Sur y al intercambio de conocimiento y de experiencias entre Francia y países de la región. Je vais parler en français pour Madame D'Almeida y su colega. Yo creo que es muy interesante, tanto para la universidad de París 4, la Sorbonne, que fue mi universidad en alguna época, y para el sector privado francés. Yo creo que es muy importante entonces, decía, poder compartir las metodologías, las ideas, los pensamientos que aparecen en el trabajo de las empresas y este trabajo que se realiza con el sector universitario y las universidades de la región, para así poder compartir en común un bien que también es algo común para el mundo,
para el mundo que nosotros tenemos actualmente, que es el mundo de la globalización. Nosotros aquí tenemos un segmento bastante amplio de la sociedad chilena que comparten tanto los hombres de negocio, los empresarios, los estudiantes, los universitarios, miembros de las Fuerzas Armadas. Y yo pienso que durante este coloquio vamos a tener un intercambio muy interesante alrededor de este tema que es la comunicación. Y como ya lo decía hace un momento, se trata de la comunicación que es muy importante. Je vous souhaite donc experiencia en esta jornada de discusión con muchos intercambios y debates. Para terminar, quisiera agradecer al Centro de Eventos Manquehue por acoger este coloquio y a los organizadores Lucia Castellón, Mario Davis y Francisco Mas por su excelente trabajo, así como a todas las empresas y universidades presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Continuando con el programa de esta mañana, quiero dejar con ustedes al presidente de la Cámara Franco-Chilena para el Comercio y la Industria, señor Mario Moure. Recibámoslo con un aplauso. Señoras y señores, invitados especiales, es un verdadero placer participar en este encuentro y representar aquí a la Cámara Franco-Chilena para el Comercio y la Industria, y detrás de ella al dinamismo de las empresas ligadas a nuestros dos países. La comunicación transforma al mundo, su tiempo y sus distancias. Francia está aquí hoy y muchos países de la región están representados también. Perú, Brasil, Argentina. También está representado España, mi país de origen. La comunicación logra hoy en día lo que ayer era imposible. Los países tienen marcas que de algún modo complementan las labores de una embajada, asocian lugares a valores como la belleza, la diversidad, la energía, la espontaneidad y la calidad. También algunas marcas han logrado representar universos variados, culturales, deportivos, el mundo del lujo, etc. Cada estrategia de marca tiene dimensiones muy diversas. Este coloquio, sin ninguna duda, muy interesante, está por comenzar. No quiero quitarles un minuto más a las marcas y a sus representantes para que nos compartan sus experiencias, que es a lo que hemos venido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo sé que usted se está guardando para el Brand Experience, marcas que emocionan con 5 sentidos. Mario Moure, además, es representante, entre otras marcas, de Chanel y Givenchy en nuestro país. Recibamos con un aplauso a Nicole D'Almeida. Nicole viene de París a participar con nosotros esta mañana. Nicole. Bueno, muy buenos días a todos y sobre todo muchas gracias a los organizadores de este coloquio, gracias a Lucía Castellón de la universidad, al servicio de la universidad que preparó este coloquio, muchas gracias también a la Cámara de Comercio Franco-Chilena por acompañarnos en esta operación. Muchas gracias a la Asociación de Profesionales de Publicidad en Chile, ANDA. Gracias por asociarse a esta operación que está en su 3ª edición. Por lo tanto, estoy en Chile ya por 3ª vez y tengo que decir que siempre me mantengo igual de contenta de descubrir este país y esta capacidad, esta curiosidad, esta capacidad de diálogo con distintas culturas, esta hospitalidad también intelectual, amistosa también, que es particular acá, que no existe en todas partes. Por lo tanto, este marco es un marco muy propicio para esta reflexión que está consagrada este año a la temática de las marcas. Temática muy interesante que es un poco un punto de oposición y de reconciliación también, o de entendimiento. Las marcas nos remiten entonces al universo comercial, al universo económico, que es extremadamente agitado, extremadamente competitivo, y en este movimiento, en este nivel de globalización de los intercambios económicos, entonces las marcas funcionan como faros, realmente como balizas que encontramos, ya sea para instalar o para desarrollar.
En otro sentido, al mismo tiempo, las marcas son también una experiencia humana interesante, es decir, cuando llegamos a Chile, cuando viajamos y llegamos acá, estamos contentos de reencontrar de alguna manera algunos grandes faros, algunas grandes marcas conocidas que muestran una proximidad, una familiaridad, una forma de ser y una forma de inscribirse en un país. Por lo tanto, está esta capacidad que tienen las marcas de balizar nuestras experiencias individuales y colectivas, las experiencias económicas, los intercambios económicos, pero también nuestros intercambios culturales. Y para esto las marcas, que son puntos de competencia, son también para nosotros hoy día y en otros lugares también puntos de agrupamiento, de confluencia de experiencias, de metodologías, de comparación, de observaciones, de análisis, de exámenes, de conceptos, ya que este término marca que nos es común, que todos nosotros compartimos, es algo que ciertamente durante el día vamos a ir percibiendo como un tema de diferenciación al mismo tiempo. Si hablamos todos de marca, entendemos ciertamente también objetivos distintos, formas diferentes de trabajar, resultados que son distintos, y toda esta riqueza entonces de una palabra única, la palabra marca, es la que vamos a explorar durante toda esta jornada. No voy a intervenir entonces más largamente, más ampliamente, porque haré una conferencia esta tarde y vamos próximamente a comenzar. Les deseo una excelente jornada y muchas gracias una vez más por su presencia y su acogida. Muchas gracias, Nicole. Los invito entonces a tomar asiento para poder gozar integralmente la conferencia que tenemos a continuación. Este tercer coloquio franco-latinoamericano de comunicación empresarial, organizado por la Universidad Mayor, la Asociación Nacional de Avisadores, con el apoyo de la Embajada de Francia, presenta la conferencia inaugural de Catherine Becker. Catherine Becker es filósofa, antropóloga, comunicadora. Durante más de 20 años trabajó en una de las empresas de marketing más importantes y trascendentes, Sorgem International, y luego desde China ha venido desarrollando un trabajo muy interesante, muy significativo en relación a las marcas y la movilidad social. Recibamos con un gran aplauso esta mañana. China es la antípoda de Chile. Llegar acá son muchas horas, así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, Catherine Becker. Efectivamente, ya me presentaron como lo que soy, una francesa que pertenece a un instituto de investigación y hoy día dirijo un instituto de investigación en China. Y el texto que voy a presentarles en esta sesión de inauguración es un texto efectivamente que tiene que ver con la relación entre todo el sistema de marca y los países en movilidad. Por lo tanto, encuentro realmente apasionante venir a presentar a Chile, uno de los países de América Latina que está en pleno proceso de transformación. Me parece interesante venir a presentarles un texto que tiene eco en China con este país que tal vez hoy día es un paradigma de la transformación social, económica, espacial. Y lo que me parecerá importante va a ser justamente escuchar las reacciones de ustedes para poder ver efectivamente de qué manera un país en plena evolución como Chile, que al mismo tiempo ve crecer sus marcas y su relación con las marcas de forma cotidiana, de qué manera se puede reconocer y puede tomar sus distancias en el ejemplo chino. Ustedes me van a decir entonces de qué manera podrán reaccionar a todas estas informaciones. Quise presentarles entonces este texto en un ambiente chino, digamos. Así que simplemente voy a comenzar por un pequeño texto respecto a Confucio y que va a permitir justamente dar o poner la nota, digamos, de la jornada. Les leo justo este texto.
Confucio adoraba justamente el agua caía de una altura de 300 pies y luego valles en 40 lugares. Ni tortugas ni cocodrilos podían mantenerse en este lugar. Pero Confucio se dio cuenta de que había un hombre que estaba nadando ahí y creyó que era un desafortunado que buscaba la muerte y le dijo entonces a los discípulos que siguieran la ribera para poder ir en su ayuda. Pero algunos cientos de pasos más lejos, el hombre salió del agua con el pelo mojado y comenzó a pasearse justamente por la ribera. Confucio lo encontró y lo interrogó. Yo pensé que tú eras una persona que volvía, pero que venía del mundo de los muertos, pero al verlo de cerca parece una persona viva. ¿Tiene algún método para poder sobrevivir así? No, respondió el hombre. Yo no tengo método. Yo partí del dato, desarrollé algo natural y alcancé la necesidad. Yo justamente me dejé ir por los remolinos y después fui subiendo por la corriente ascendiente, sigo los movimientos del agua sin actuar de mi propia cuenta. ¿Qué quiere decir entonces compartir de un dato y desarrollar un don natural y alcanzar una necesidad? Preguntó Confucio, y el hombre respondió en ese momento: escuche, lo que yo pienso es que en esta parábola podemos construir todo un sistema sobre la cultura actual. Yo nací en estas colinas y yo me sentí en mi casa. Ese es el dato. Yo crecí en el agua y yo poco a poco me fui sintiendo cómodo. Eso es lo natural. Ignoro por qué actúo como lo hago. Esa es entonces la necesidad. Respecto a estos tres temas, va a tener que ver mi texto, que es tratar de comprender de qué manera un cierto número de países, un cierto número de culturas han tenido que partir efectivamente de un dato determinado, lo que era la cultura inicial, y luego se fueron acostumbrando, habituando a vivir en otra cultura, y es lo que llamamos entonces vivir naturalmente. Y luego lograron tomar los valores de esta cultura completamente y actuar como si siempre las cosas hubieran estado ahí. Y ustedes vieron que a través de la imagen de los remolinos nos damos cuenta de estos movimientos de las sociedades como China, como Chile, como Brasil o Argentina, que representan estas sociedades en el fondo que avanzan muy rápidamente, donde todo hierve, y luego están aquellos que siguen el movimiento ascendente y que llegan a subir por encima de la espuma. Y vamos a ver entonces de qué manera podemos llegar a comprender esta nueva cultura de esta forma. Voy a partir entonces de algunas instancias respecto a la movilidad, porque a menudo se dice con respecto a todos estos países que son países en gran movilidad. Eso hizo, digamos, lo esencial. Fundamentalmente y efectivamente la movilidad se vuelve, y voy a volver después a esta definición, se vuelve un elemento esencial para poder llegar a comprender la transformación de la sociedad. Y para comprender que estamos frente a un cierto número de individuos que tienen la impresión de tener una identidad que se está basculando, digamos, en esta sociedad que se mueve de manera impresionante. Y sentimos que el marketing al frente, todo lo que es estudio de mercado, ve este movimiento o todos estos movimientos como la posibilidad misma de su existencia y al mismo tiempo como un riesgo. Porque de qué manera hacer marketing, de qué manera estudiar el mercado en sociedades que se mueven de manera tan rápida. Si observamos entonces el individuo hoy en día en estas sociedades, vemos un individuo que está tomado entre su identidad, entre la comunidad que ha construido alrededor de sí mismo, su sociedad, tomado dentro de una movilidad que tiene distintas definiciones. Primero, la movilidad, el primer sentido es la movilidad internacional. Esto quiere decir que sea lo que yo pienso hoy día, pertenezco a un mundo abierto y por lo tanto siempre tengo que vivir entre lo que yo siento mismo como que proviene de mi cultura y el conjunto del mundo. Esta movilidad que llamamos entonces la movilidad internacional
y sobre la cual vamos a volver posteriormente. El segundo elemento es la movilidad. Cuando se habla de movilidad es atravesar rápidamente la historia. Evidentemente China es un ejemplo extremadamente fuerte y potente porque China en 30 años ha realizado el transporte histórico, digamos, que Europa, digamos, se demoró un siglo en atravesar. La movilidad geográfica, territorial, que es seguida, que es activa, y a ese nivel verdaderamente nosotros podemos pensar que todos los países de América Latina, por definición, han conocido esta movilidad territorial, que es renovada en todos los países asiáticos a través de la fuerza de la urbanización, a través del crecimiento de la urbanización, a través de su aceleración, que ha hecho que cada vez, si nosotros tomamos el ejemplo chino, podemos tener la impresión que poco tiempo antes se vivía en el campo o en ciudades extremadamente pequeñas. Cuando hablamos de movilidad, evidentemente en todos estos países hablamos de movilidad social como ascendencia, como trampolín, como transformación, como un conjunto de intercambios virtuales. Cuando hablamos de movilidad hoy día, y ustedes ven que todos estos elementos evidentemente son redundantes unos con otros, hablamos de la movilidad que podemos llamar como desplazamiento, la movilidad que hace que casi todo es dado siempre en una dinámica de la vida. La movilidad virtual, evidentemente, sobre la cual vamos a volver más tarde, tiene todos los elementos como Internet, comercio, etcétera. Y la movilidad, su última expresión, como un conjunto de tendencias micros y macros. Entonces, vemos que en este contexto de gran movilidad, las marcas evolucionan y dan un sentido a este contexto. ¿Cuál es el gran rol de las marcas en el interior de este contexto? ¿Es ser acompañante del movimiento social y simbólico de los individuos? ¿O puede ser reveladoras de un estatus y permitir mostrar a una comunidad o a qué comunidad se pertenece, ser un acelerador de la integración y de la confianza en sí mismo, ser una resolución de tensiones, se puede ser un descubrimiento, un coactor de todas las personas que viven en estas tendencias y que utilizan las marcas para poder manifestar estas tendencias. En consecuencia, vemos bien que la antropología de la globalización hoy día es una de las dimensiones de esta antropología de movilidades y que la estrategia de las marcas debe ser integrada o estar integrada a un marketing de movilidad. Sí, y sin querer entrar en la complejidad teórica de este tema, nosotros sabemos que muchos sociólogos trabajan hoy día sobre este tipo de sociología de movilidad, buscando comprender cómo la sociología clásica debe entonces ceder el lugar a esta sociología de movilidad para comprender todas nuestras sociedades lo más rápidamente posible. Cuando uno habla de sociología, la palabra misma nos deja entender que la sociología ha sido fundada en lo social como sociedad. Hoy día, entonces, la sociología de movilidad va a transformar lo social como una sociedad en social como movilidad. La sociedad, entonces, era pensada sobre todo como un orden o como una estructura de reproducción de la sociedad en el seno del Estado-Nación. Y hoy día, en esta sociología, nos vamos a focalizar en el movimiento, en la movilidad y en el orden contingente de las cosas. La sociología, entonces, se basaba sobre todo en las relaciones entre los individuos. La sociología de la movilidad va a ampliar el campo de lo social para poder tomar en cuenta, entonces, los objetos y las percepciones de los sentidos, de las imágenes, como efectos sociales.
Entonces, es de este modo que vamos a ver aparecer a través de esta sociología de movilidad todo lo que va a aparecer de la relación de las imágenes, de los sentidos o sensorialidades como constructoras de relaciones con los individuos. Y nosotros sentimos bien este camino y nos damos cuenta de este camino porque todos, como pertenecientes a la marketing y aspectos de marcas, somos sociólogos de movilidad sin saberlo, porque todos nos hemos inscrito en este ámbito o brutalmente nos hemos puesto a hablar de imágenes. Ahí vamos a hablar de términos de relaciones sociales y de individuos. Entonces, dos grandes movimientos en estas experiencias de la movilidad. El primer gran movimiento es la apertura internacional. Una primera parte, entonces, la apertura internacional, como decía, como movilidad, y el segundo gran movimiento va a ser, en los países de gran movilidad, es poder definir de qué movilidad vamos a hablar. Es lo que yo les describí rápidamente al principio. Y cómo entonces vamos a hacer este cruce entre la movilidad internacional de la globalización y, por otra parte, todas estas movilidades de los países que están en este movimiento y que es un movimiento extremadamente rápido frente a la historia. El primer movimiento es la internacionalización. Si nosotros tomamos el ejemplo, entonces, como yo les dije, la verdad es que estoy bastante abocada a la China. Entonces voy a tomar el ejemplo de una joven china. Hoy día entonces tenemos que ver cómo entre estas dos culturas en permanencia, entre una joven chilena y una joven china, por ejemplo, yo me sitúo en mi país y por otra parte también me doy cuenta que pertenezco al mundo y nos damos cuenta que cada uno de nuestros gestos y aspiraciones nos muestran esta doble aspiración, es decir, somos ciudadanos del mundo y queremos pertenecer al mismo tiempo a nuestra propia cultura. Con esta vida en espejo, donde todas las culturas nos envían y nos entrelazan unos a otros. Hagamos lo que hagamos, estamos en todo un sistema de portabilidad y de Internet. Aquí vemos que existen estos intercambios culturales. Entonces, fundamentalmente, nosotros, los chinos, franceses, italianos, americanos, etcétera, estamos todos en un mismo mundo. Somos todos contemporáneos. Entonces, no podemos hacer una antropología que pone al mundo entero en el mismo espacio-tiempo, lo que era algo que no se hacía al principio de la investigación antropológica. La investigación toda ahora puede encontrar y puede reconstruir la diferencia de lo simbólico en este mundo que se mueve. Y esta movilidad, sabiendo que cada uno en este mundo está buscando para sí mismo el cómo encontrar lo simbólico en el interior de la globalización, esa es ciertamente una de las mejores definiciones de la movilidad como apertura. Entonces, esta movilidad como apertura, vemos estas marcas que tienen un zócalo común, una base común, un denominador común que va a establecerse y se va a encontrar en todas partes del mundo y que se va a expandir por todas partes del mundo. Y luego, esta cultura, donde todas las marcas efectivamente van a ir y van a volver y van a ver lo que pasa aquí y lo que pasa allá en otro lugar, siendo al mismo tiempo iguales en todas partes, pero también distintas y diferentes. Y frente a esta apertura, miren el número de palabras que existen para definir movilidad en chino. Bueno, la verdad es que hoy día yo sería incapaz de decirlas todas si no las leo en el texto, pero simplemente quería mostrarles cómo esta palabra movilidad es algo central para comprender esta cultura, como lo es también para comprender la cultura, entonces la cultura en general. Entonces, si yo vuelvo sobre la palabra que empleaba hace un momento, para ser más preciso, vemos que esta identidad se mueve en cada uno de los individuos en una movilidad que se manifiesta a través de la historia. Es un movimiento rápido de la modernización. Hay una tensión entre la tradición y la modernidad que se ve en cada gesto, entre las sociedades que pasan de un sistema tradicional
a una sociedad consumista. La movilidad social, entonces, en esta ascensión social del nivel de vida, en este cambio de estatutos, vemos la importancia de afirmarlo, la intergeneracional, y lo intergeneracional lo vemos en el paso de lo privado a lo público, en todos los sentidos, en la pertenencia a sus culturas comunitarias que ven los intereses privados y los intereses sociales. La movilidad geográfica de la cual ya hablamos es una movilidad evidentemente como una urbanización, es una transformación permanente del espacio urbano y de la vida de la ciudad, como paso del campo a la ciudad, como paso de una ciudad pequeña a una ciudad más grande, como transformación del medio ambiente, del entorno, como desarrollo del turismo. Luego, esta movilidad internacional indudablemente está vinculada a esta movilidad como desplazamiento, con la vida en la ciudad, con movimiento permanente, con el desplazamiento en la ciudad, en auto, en metro, en bicicleta, caminando, en el desplazamiento entre las ciudades a través de los trenes, del avión, por la comunicación con Internet, los teléfonos celulares, los blogs, la radio, a través de la distribución y el e-commerce, a través del deporte, de la vida y de la vida en el exterior. La movilidad internet y la movilidad virtual está vinculada a la construcción de comunidades virtuales, a la ascensión de todo el sistema de tendencias. Entonces vemos aquí, en todo esto, que existe efectivamente todo lo que significa este mundo en movilidad internacional, nacional o interno, que nos muestran estas grandes formas de movilidad que yo he querido describir. Pero bueno, la manera en la cual los chinos jóvenes y no tan jóvenes también hablan de esta movilidad hoy día, voy a darles algunas metáforas simplemente y ustedes me van a decir si tienen la impresión de que en Chile y en América Latina las personas viven la movilidad de esta manera. Cuando uno le pide a un chino, porque ¿cómo es vivir en un país que se mueve así tan rápido, que se transforma? Va a haber siempre algunas contradicciones que se van a aparecer en sus mentes y van a decirles cosas muy positivas de inmediato. La movilidad es la pasión, es la energía, es la transformación. Y van a decir, por ejemplo, la movilidad es el multicolor, es el arcoíris, es el azul, es lo brillante, es un avión, es el fuego, es la energía, es el sol, etcétera. Pero inmediatamente, al minuto después que le han mostrado todos estos elementos positivos, inmediatamente van a tomar distancia en relación a toda esta positividad y van a decir, la movilidad es estar cerca de un lago, en una montaña muy alta, donde hay muchos turistas, pero queremos llegar ahí para buscar la tranquilidad, ese intercambio, vemos otra cultura, vemos más apertura, vemos cómo aumenta el turismo en China, es decir, todo parece moverse, todo parece desplazarse, y luego van a decir, pero también es el cierre, es la inmovilidad. Y ustedes saben, justamente, no sé dónde estamos con este fenómeno. Bueno, cuando yo me paseaba ayer por Santiago, la verdad es que me vi muy impactada al ver que los celulares estaban bastante menos presentes que en China. En China casi no existen las personas que no tienen el teléfono en la mano y que lo utilizan permanentemente. La gente está comiendo frente a frente en un restaurante, por ejemplo, y todos están hablando por teléfono. Y no es una caricatura, es una realidad. Y cada vez más hay personas que viven en sus casas, moviéndose mucho efectivamente de manera virtual, pero ya no dejando el computador de lado. Siempre están frente al computador sin moverse. Y efectivamente esto se llama, o se dice que son personas que tienen una vida virtual, en línea, sin moverse. Entonces esta movilidad efectivamente llama a esta inmovilidad total. Y otra posición es que evidentemente la movilidad es la transformación del nivel de vida, eso es indiscutible. Por lo tanto, vivimos mejor, tenemos una calidad de vida que evidentemente es cada vez mejor, pero la movilidad también es la presión, es también la angustia y es también el hecho de decirse que todo avanza demasiado rápido, que no tenemos cuidado, no nos fijamos en los detalles y que hay muchos errores. Y ustedes han escuchado en la movilidad este gran accidente justamente del tren de gran velocidad chino hace un mes.
Bueno, avanzo entonces porque esto nos permite comprender la metodología de las marcas que vamos a construir con respecto a esta movilidad. Ustedes ven esta movilidad con estos contrarios y con estas enormes dimensiones: internacional, transformación social, transformación espacial, transformación del modo de vida, modernización, etcétera. Un mundo donde todo se mueve. Evidentemente tenemos el marketing al frente que dice, bueno, ¿cómo lo hacemos con respecto a este mundo que está en movimiento? Y nosotros vamos a decir, veamos cómo mueve este mundo, veamos qué quiere decir moverse, y luego hay que situarse al frente para poder darle seguridad a esta gente que efectivamente encuentra que este movimiento se vuelve demasiado difícil. Miren entonces fórmula, yo les voy a decir al final una encuesta sobre movilidad social en China y el resultado con respecto a las marcas, y se le pidió entonces a la gente que definiera esta movilidad. Y ustedes van a ver de qué manera está la filosofía, digamos, de hablar de esto y cómo nos remite a cosas muy interesantes. Construimos entonces lo que llamamos insight de la movilidad, es decir, decirnos finalmente qué es lo que gatilla la movilidad, qué es lo que sale de todo esto. Hay fórmulas entonces como todo se mueve muy rápido, nunca hay largo plazo, se acorta el tiempo, la movilidad quita tiempo también. Hay tantas fracturas que estamos en la inmovilidad. Volvemos a este término de la inmovilidad detrás de la movilidad. Ganamos tanto tiempo que ya no hay más tiempo. Una chica que decía, estoy aburrida de la presión, de la competencia, de la comparatividad sistemática. Y esta fórmula que me gustaba mucho a mí, que consiste en decir, en estos países de gran movilidad ya no hay infancia, porque tenemos siempre miedo de perder el tiempo, y desde la infancia buscamos efectivamente saturar a los niños para estar seguros de que sean los mejores, para poder entrar desde los 3 años a la mejor escuela, digamos. O bien fórmulas como, haga lo que haga, siempre de alguna manera voy a estar mal. Hay otras fórmulas como, ya no hay vida privada, desde que un amigo está en el restaurante, te lo envía a través de su mini blog. Me voy a detener tal vez en esta fórmula que encuentro muy pertinente para poder comprender un poco los desafíos de la movilidad de nuestro sistema socioeconómico. La movilidad es cuando la economía es más rápida que la educación. Y ahí nos vamos a decir entonces, como personas que trabajan en marketing, cuál es el rol que tenemos que tener para poder hacer mover, para poder calmar el juego, para poder dar seguridad, para reforzar la identidad. Quisiera detenerme aquí, pero tengo también ganas de hablarles de esta última fórmula que me gustó mucho, y que es que la movilidad es de alguna manera volver a la fuente muy profundamente, ir al Tíbet, aprender lo que es el budismo, siempre leer, y esto es chino, para poder ser el primero frente a los otros. Es decir, y lo digo en masculino, esta era una mujer joven la que lo decía, pero que decía que ella sabía que siempre necesitaba ir muy profundamente dentro de ella, llegar muy lejos, pero para poder estar por delante. Y a partir de ahí, entonces, es uno de los elementos, construir efectivamente una tipología de la relación con la movilidad entre las personas para poder comprender efectivamente, si pensamos que la movilidad es el fenómeno esencial de estas sociedades, para poder llegar a hablarles individualmente. No insisto entonces por el momento, y oponiendo tipos de marca, los tipos de marca que responden a marcas de anclaje, es decir, por un lado, en esta sociedad donde todo se mueve, va a haber 3 tipos de marcas. Están las marcas que están ligadas a la movilidad, evidentemente todo lo que está ligado, no sé, al teléfono celular, a internet, a los automóviles, etcétera. Van a ser los instrumentos, las marcas, instrumentos de la movilidad, que van a tener que decir la movilidad entonces en primer grado. Y luego están aquellas marcas que tienen que ver con el estilo de vida, que van a responder a estos individuos que están dentro de la movilidad. Vamos a tener que hacer marcas que estén frente a estas personas que tienen un estilo de vida en la movilidad. Estos son las marcas cosméticas, por ejemplo, de alcoholes, de todo lo que acompaña a un individuo. Y luego están estas marcas de anclaje, donde vamos a estar en los lugares como la relación con el dinero, relación con la alimentación, con la salud, todos los lugares estructurantes entonces que van a tener que
pesar y crear una base para esta movilidad. Elementos generales. Entonces, frente a esta descripción de aquello que quiere decir, que significa la movilidad en lo que se siente, la movilidad en lo que vivimos, si estamos persuadidos realmente de que esta movilidad define a estos individuos, vamos a tener entonces enfrente de qué manera las marcas van a tener que reaccionar para poder estar frente, para poder ayudar a las personas que viven y experimentan esta movilidad y para poder justamente ayudarlos. Efectivamente, si nos situamos ahora desde el lado de las personas que trabajan en marketing, escuchamos a menudo fórmulas en todos estos países donde las cosas se mueven mucho, cómo nos inquietamos por la dificultad de fidelizar nuestros objetivos o blancos, sabemos conquistarlos, pero no de qué manera mantenerlos. No vemos cómo posicionar nuestra marca, mientras que todo corre el riesgo de moverse muy rápido. Tenemos dificultad en hablar en términos de identidad de marca y preferiríamos hablar en términos de atractividad sin perder nuestra fuerza y especificidad de marca. Queremos lanzar nuestra marca en una sociedad móvil y nosotros nos decimos que es mejor hablar en términos de novedad, ya que todo contenido correría el riesgo de alguna manera prestarse a la pregunta. Esas son las fórmulas que escuchamos permanentemente cuando hacemos marketing de marca y preguntas para las cuales tratamos de buscar una respuesta, buscando un sistema que se fundara realmente en cómo adaptarse a esta sociedad en movimiento. Lo que nos pareció importante es llegar a comprender, y yo creo que esto estaba claro en la exposición que yo he hecho, que la movilidad no es solamente un tema de ascensión social, o sea, no consiste simplemente en decir que la movilidad quiere decir que la gente quiere ir siempre más arriba. No, ustedes vieron hasta qué punto esta movilidad era más existencial y estaba más ligada a otros elementos que jugaban sobre la identidad, actuaban sobre la identidad. Entonces no es un tema de ascensión social, ni de demostración de estatus, ni tampoco de estar atrapado por los últimos remolinos de la modernidad. ¿Por qué insisto en estos dos elementos? Después vamos a verlo. Se ha llamado mucho el marketing de la movilidad. Sociedades donde las cosas se mueven muy rápido y nos decimos, bueno, tenemos dos cosas que hacer. O bien vamos a decir las cosas andan muy rápido, hay una gran ascensión social, hay una gran modernización y vamos a hacer algo que simplemente vaya a mostrar que la gente sube de estatus. Entonces siempre son cada vez más fuertes o siempre están cada vez más arriba. Y vamos a hacer un marketing extremadamente jerarquizado. Esa fue la primera cosa en general que se hizo a través del marketing. Y en ese momento, en China fue bastante violento, y yo creo que lo fue menos acá, hacer un marketing muy ostentatorio, mostrando en el fondo usted pertenece a tal o cual nivel de la escala social y por lo tanto va a tener tal o cual tipo de marca. Si usted está un poquito más abajo va a tener tal nivel de marca, y tener entonces un marketing únicamente o sistemas de marca únicamente sociológicos, donde se olvida completamente toda noción simbólica. Esto fue un poco el primer intento, la primera tentación en países que se mueven mucho y que se modernizan muy rápidamente. La segunda fue decirse, bueno, vamos a hacer siempre algo nuevo, vamos a hacer un marketing de la movilidad siempre ligado a algo nuevo, cada vez más novedoso, porque en ese momento vamos a tentar a la gente que vive de una manera siempre renovada a través de nuevas propuestas. Nosotros lo que decimos es que la movilidad o los países con movilidad son países que ponen en tela de juicio la individualidad de las personas, la identidad de su gente, y por lo tanto hay que dirigirse a ellos
como dentro de su identidad más profunda. Podría caricaturizar diciendo que mientras más estamos en países con movilidad, mientras más estamos en países con transformación, más hay que pensar que la identidad humana se ve amenazada y que el marketing y las marcas tienen que estar del lado de la identidad y tienen que ser capaces, por lo tanto, de asegurar, de dar seguridad, de revalorizar la identidad humana. Por eso yo me permití dar elementos para decir que en la movilidad se trata sobre todo de estar angustiado, estar bajo presión o querer que todo se detenga en alguna parte. Eso quiere decir estar en la movilidad. Por lo tanto, la fuerza de estas marcas tiene que ser capaz de captar esta desestabilización o esta voluntad de estabilización más bien. Pero ciertamente captar esta voluntad de estabilización permitiendo al mismo tiempo a la gente que pueda moverse dentro de su movilidad, que pueda desarrollarse, que pueda avanzar. Sentimos bien entonces que está este movimiento doble. Y por eso yo retomaba esta cita de Confucio que les di al inicio de la conferencia, porque a grosso modo la movilidad, al final de cuentas, ciertamente es encontrar su casa. Esa es una expresión china. Los chinos dicen hay que encontrar su casa dentro de su corazón. Ya que todo se mueve permanentemente, tenemos que ser capaces de movernos, pero en realidad dentro de nosotros mismos estamos con una fuerza de inmovilidad, es decir, con una fuerza muy potente, muy dominante. Hay que encontrar entonces la confianza en sí mismo en una sociedad que redefine los puntos de referencia en forma permanente. Hay que encontrar su propio punto de equilibrio motor, ciertamente, no es un punto de equilibrio pasivo, es un punto de equilibrio activo. Y podemos pensar que realmente esto se vuelve la definición de la marca en países que tienen gran transformación o una fuerte movilidad. Simplemente quiero poner aquí todo lo que hemos llamado siempre como marketing de movilidad, que era un marketing que corría detrás de la movilidad, que corría detrás de la novedad, o bien que corría detrás de la ascensión social que quería revelar la gente. Pero hay que salir de esa noción para poder ir a un branding de la movilidad, que es algo que es mucho más a largo plazo, mucho más dinámico, más abierto y que se basa en una identidad muy compleja de marca que responde a la identidad muy compleja también del individuo. Y vemos bien entonces, y es apasionante desde el punto de vista de las marcas. Yo sé que van a tener entrevistas con respecto a la evaluación de marca, porque no podemos negar que evidentemente la marca es un gran elemento económico de las empresas, pero está claro que el marketing de la movilidad mata a las marcas, porque decir que siempre se propone algo nuevo, algo que cambie para adaptarse a la gente o hablar solamente en términos sociológicos, arruinaría los símbolos de marca, la identidad, arruinaría el rol que tuvieron que tener las marcas frente a la construcción de los sujetos en el consumo. Mientras que el branding de la movilidad es una forma de hacer las cosas que regenera las marcas, que las refuerza, que las hace más profundas dentro de su verdadero deber de seguridad y de acelerador dentro de una sociedad que quiere ir hacia adelante. Podemos concluir entonces que en un mundo que cambia muy rápidamente, las marcas pueden servir tanto como estabilizador y como acelerador. Permitir a la gente que se sienta bien para poder avanzar. Tiene que responder a una necesidad de reaseguramiento, de anclaje, de reterritorialización, pero también tienen que acompañar la movilidad. Por lo tanto, necesitan imperativamente actuar entre estos dos sistemas. Ahora, frente a estas sociedades en movimiento, hay que construir marcas que sean a la vez marcas muy fuertes, que tengan un gran principio de autoridad, es decir, que sean muy densas, muy intensas con respecto al universo simbólico. Es una pequeña ironía haber puesto, no sé si ustedes reconocen aquí, pero es una escultura de Chanel que está en Beaubourg y que muestra la fuerza de autoridad carismática de Chanel.
Es un ejemplo. Y luego, porque es cierto que Chanel representa la marca por excelencia, que siempre ha actuado en este sistema, y por eso está tan bien comprendida en sociedades de movilidad. Es decir, es una fuerte intención, es un fuerte procedimiento que dice que la belleza, si tomamos el ejemplo de Chanel, está en una relación con el orden y con sí mismo extremadamente fuerte. Y para construirse, estas marcas, tal como les decía, tienen que estar muy ancladas, tienen que vivir o decir profundamente algo y tienen que relatarse dentro de un relato que las estructure, porque tienen que tener una fuerza de estabilización y de anclaje. Y por otro lado, tienen que permitirles avanzar. Por lo tanto, tienen que relatar un movimiento hacia el futuro, hacia la perspectiva, hacia una forma de relatar y de contar la innovación, las nuevas formas de ser. Estas marcas, entonces, tienen que ver con cómo me construyo en un discurso muy intencional, muy marcado. ¿Qué es lo que quiero decirle al mundo? ¿De qué manera me anclo? ¿Y de qué manera voy hacia el futuro? Y las marcas, esencialmente, son también de qué manera con todos estos elementos puedo dirigirme a un público o a públicos que van a co-crear junto conmigo mi marca, es decir, con estos embajadores de marca, con estas nuevas construcciones de las marcas que están en cofundación con la marca que se está creando. Está el ejemplo de Apollo, donde tenemos la hiperautoridad de Apple, que habla de la frase más autoritaria, digamos que sea, Think Different, que quiere decir sean siempre diferentes, sean siempre original, siempre fiel a sí mismo, siempre otro en alguna parte. Pero ustedes saben que es una marca que les dice sean siempre otros, sean siempre diferentes, o fundamentalmente sean siempre libres dentro de sí mismos. Es una toma de posición entonces muy autoritaria de una marca, imponer la libertad del otro. Ustedes saben que la libertad se adquiere por sí mismo y no por orden de un otro. Entonces esta especie de situación de toma de posición extremadamente autoritaria de estas marcas que dicen sea otro, que se apoyan en un mito que puede representar hoy en día Steve Jobs y que va a representar a toda figura de la creatividad, de la innovación y de la libertad, y luego estar en forma permanente en la hiperinnovación, aportando siempre algo nuevo, y construir evidentemente el grupo de fans. Yo decía ayer en la Cámara de Comercio que efectivamente en China el iPhone 4 se volvió un paso obligado, todo el mundo lo tiene. Absolutamente abolieron la competencia. Por lo tanto, esta especie de construcción de estas marcas, muy fuertes evidentemente, pero que están ancladas en la historia, en un anclaje para poder proyectarse hacia el futuro y que responden evidentemente muy bien a las sociedades en movimiento. Bueno, como decía también, el caso chino es un paradigma, es un paraíso también de las grandes marcas que se construyen de esta manera y que acompañan a las personas en este movimiento. Y la verdad es que me gustaría conocer sus reacciones. Ayer hablábamos también de este tema. Pensamos que en Chile hay una necesidad de anclaje, que es algo muy importante, es decir, que en estos pilares, los pilares históricos, donde la base de la marca es muy fuerte, no es algo concéntrico. Y la verdad es que podemos ver qué va a pasar en el futuro y acompañar a la gente en esta renovación. Bueno, no es exactamente, y les pido todas las disculpas porque no tengo el reloj conmigo, entonces no sé cuánto rato he hablado. Simplemente les quería proponer de manera metodológica cómo hacer. ¿Me quedan 5 minutos? ¿Sí? 7 minutos, ok, perfecto. Entonces yo quería simplemente entregarles algunas pistas y enseñarles cómo nosotros lo hacemos cuando nosotros trabajamos en consultoría de marcas para poder construir estas marcas que respeten estos diferentes datos. Bueno, voy a tratar más bien de responder a esto de manera bastante rápida. Por una parte, buscamos trabajar sobre una palanca central, es decir, buscamos cuál es la fuerza de
atracción de una marca y cuáles son más bien los embajadores de las marcas, cuáles son los electos que vamos a poner frente a esta fuerza de atracción de la marca. Y esta fuerza de atracción de la marca sale de su ADN, de sus valores, sale de su mitología de marca, sale de sus grandes productos. Entonces, este es el primer procedimiento efectivamente que hay que hacer o que se construye. Para poder construir entonces, y puse esta foto porque yo encuentro muy entretenida, se construyen entonces un objetivo infinito. Efectivamente en China una joven decía, bueno, la verdad, una joven decía, la felicidad es tener 10 carteras Vuitton. La verdad es que yo no estoy segura si la felicidad es tan fácil de obtener. Pero lo que es interesante para nosotros o como sistema de marcas es ver cómo efectivamente estas grandes marcas a través de este sistema de atracción, a través sobre este esquema de autoridad de marca, llega a construir una fuerte relación con los individuos electos, elegidos, infinitamente para esta marca. Y esta doble construcción justamente que es primordial. La segunda construcción, entonces, es trabajar sobre el anclaje de la marca, trabajar sobre su relato, y su relato también puede ser o tener relación con el origen histórico, de un origen geográfico, cultural, pero que muestra la fuerza y la dinámica mitológica de la marca. Y por otra parte, también hay que trabajar sobre la innovación. Y trabajar sobre la innovación significa trabajar sobre la posición rupturista de la marca, ver en qué cada marca se muestra como una voluntad de decir no a lo que existía anteriormente y decir sí a un nuevo universo. Y para esto se crean productos icónicos que tienen que perdurar, se supone que tienen que perdurar. Entonces, aquí hay otro tema también sobre la movilidad, mostrar cómo se va a trabajar, por una parte, sobre este insight de la movilidad que yo comencé a describirles hace un momento, y puesto frente a ciertos elementos de atractividad o de atracción de la marca que van a responder a estos insights de movilidad. Ustedes ven, este es el modelo que yo puse aquí para poder mostrarles cómo se trabaja. Y desde el momento en que uno comienza a descomponer los insights y se miran cuáles son los elementos de la marca que van a permitir responder a estos insights presentes en los individuos, a partir de ahí uno puede pasar entonces de este movimiento de atractividad, de atracción, a un movimiento de fidelización, a un movimiento de fidelización que una vez que hayamos construido este movimiento de fidelización se apoya en dos zócalos, la historia y la innovación. Entonces, simplemente para terminar, yo quisiera darles un ejemplo. La verdad es que había previsto mostrarles muchos, pero rápidamente les voy a dar el ejemplo de Vuitton, que muestra cómo se pasa del driver de atractividad vinculado con insight muy simple para poder atraer a la gente. Hemos tenido insight de gente que dice, por ejemplo, tengo ganas de tener algo seguro para mi primer paso en el lujo, o yo necesito comprar una cartera de lujo para mostrar que soy profesional. Me gustaría una cartera que me sirva durante toda mi vida, y yo no necesito tener cuidado de lo que voy a gastar. Y frente a esto tenemos una marca que va a decir, yo soy la primera marca de referencia en el lujo, yo hago carteras y maletas sólidas de colores bastante simples, bastante neutros, etcétera. Bueno, todo lo que existe alrededor del café y del monograma. Pero luego hay que dar un paso más adelante y ver cuáles son los verdaderos insights de movilidad que van a permitir fidelizar a la marca. No simplemente comprar una cartera Vuitton, sino transformarse en un aficionado de Vuitton. Y para hacer esto, se buscan insights claves, y ahí, habiendo trabajado, se hacen trabajar más bien todos los objetivos que son muy importantes, todos los blancos que son muy importantes, y vemos ahí que hay cosas que están vinculadas a su identidad y a su dificultad para integrarse a la sociedad china. Entonces, para poder responder más rápidamente posible, les puedo decir que el gran insight de Vuitton en China es decir, ¿cómo hago para presentar algo que está
está en el orden de la extrema integración de la sociedad china, diciéndole a la gente que la mejor manera de integrarse a esta sociedad es escapándose y estar o ser libres de escaparse. Entonces la verdad es que no es un mensaje de evasión, es un mensaje de sobreintegración social en nombre de sabiendo cómo llegar a sobreintegrarse teniendo la impresión al mismo tiempo que se escapa a la presión social. Entonces así es como Vuitton tiene el éxito que ha tenido en China. Le voy a dar un segundo ejemplo rápidamente porque es bastante interesante. Es uno de Lancôme. Lancôme era una marca que ha sabido conquistar el corazón de los chinos y que lo está perdiendo porque hoy día justamente no es capaz de plantearse frente a este movimiento de la sociedad. Al principio Lancôme ganó porque indudablemente teníamos o llegamos más bien o logramos mostrar que todo lo que podía ser la contradicción para un chino podía ser conciliado de manera bastante fluida en el modelo de feminidad que proponía Lancôme, es decir, ser una mujer entre comillas, armoniosa, dulce, gentil, dispuesta a integrarse a la vida familiar y al mismo tiempo comenzar a levantar la cabeza y comenzar a revalorizarse como una mujer en la modernidad. Efectivamente, Anna Tao es un ejemplo perfecto para una joven china de este tipo de perfil, porque Anna Tao al mismo tiempo es la pequeña princesa y el diablo que se viste de princesa. Entonces estamos en esta dualidad social que ha correspondido a China de hace 2 años, pero China de hace 2 años no es la misma que hoy día. Y hoy día las mujeres chinas, cuando estábamos en esta evasión, esto podía responder, este modelo podía responder, pero hoy día el modelo femenino no está actualizado en lo social como movilidad en Vuitton. Entonces, ¿qué piden hoy día las mujeres en cosmética en China? Yo vivo en la modernidad y me gustaría aprovechar de las nuevas tecnologías, pero no tengo mucho tiempo y me gustaría seguir siendo joven, entonces necesito algo muy eficaz. Y se le pide a esta marca rápidamente, que estaba ahí balanceándose entre la tradición y la modernidad, ahora se preguntan hacia dónde vamos. Pero la marca no está frente a estas expectativas. Sucede lo mismo. Vamos a tomar el ejemplo de una marca como Chivas, que era una marca interesante, que era una marca que estaba frente a la movilidad china, en el sentido de decir, ya no se toma para poder devenir alcohólico o transformarse en alcohólico, sino para tener un estatus, sino más bien se bebe y se toma por el placer para poder encontrarse con mujeres, con hombres y para poder comunicar. Y esto correspondía a la movilidad china que necesitaba afirmar esto, es decir, transformación del alcohol y la relación social. Pero Chivas se quedó ahí. Y en ese momento Johnny Walker llegó y dijo, bueno, yo les voy a mostrar cómo se avanza en esta sociedad. Y en un momento determinado la gente dijo, bueno, y Chivas es bastante bueno. No, pero no avanzamos con Chivas, podemos hacer fiesta con ella, pero no avanzamos. Y ahí llegó Johnny Walker. Entonces sentimos que este marketing de la movilidad se trata de captar la marca, captar lo que se quiere decir verdaderamente, saber dónde se tiene que anclar profundamente y cómo hay que hacerlo para poder acompañar este movimiento. Entonces es un marketing que está basado, es inside de la movilidad, que debe apoyarse en esto y ver cómo se puede obtener una buena respuesta a esta movilidad. Y no podemos estar en la negación, no podemos decir, no, esto no funciona o no mueve. Esto es algo esencial y tenemos que comprenderlo como especialistas del marketing. Y no es porque hayamos comprendido esta movilidad, que existe este movimiento que es esencial, no es por eso que tenemos que decir, bueno, ya que tenemos esta movilidad y para que la gente esté bien en la movilidad, hay que hacerlos pensar a ellos en esta movilidad, que la verdadera pareja no existe, sino que hay que encontrar esta identidad para trabajar con las marcas, porque ya no es una marca simple, una identidad de la marca como se podía escuchar antes, muy estática, ni tampoco se trata de hacer marketing de la novedad constante, sino hay que estar en esta tensión entre la identidad y esta movilidad. Bueno, muchas gracias por todo. Me gustó mucho
esto de que la movilidad es encontrar su casa dentro del corazón. ¿Cómo los marqueteros van a encontrar la casa dentro del corazón de sus clientes con las marcas? Vamos a ir sumando las consultas y ahí aprovechamos el tiempo. Mario, ¿alguna reflexión que te haya originado la presentación de Caterina? Sí, bueno, estuve ayer tuve la suerte de compartir con ella parte de esta presentación y la verdad que es una enseñanza, pero a la vez es un proceso que estamos viviendo en nuestro mercado. Nuestro mercado es un mercado pequeño, pero bastante desarrollado. Tenemos a los actores principales de muchas de las marcas que se nombraron aquí y la verdad que es un proceso que estamos viviendo y que tiene mucho por desarrollar todavía. Bueno, efectivamente, en los estándares del Banco Mundial se considera millonario aquella persona que tiene patrimonio financiero superior al $1.000.000. En el mundo son aproximadamente 11 millones de personas, corresponde al 0,2% de la población. En Chile ya hay más de 30.000 familias que tienen patrimonio financiero superior al $1.000.000 y este es un fenómeno de los últimos 20 años, Mario. Efectivamente, es un fenómeno de los últimos años. Nosotros en el mundo del lujo, nosotros estamos en el mundo del lujo de la perfumería y la cosmética. Como dice Peter Drucker, el perfume es el único lujo que todo el mundo puede comprar. Es un lujo accesible. Esto de todo el mundo es relativo. Si miramos el caso de China, me imagino que hay mucha gente que todavía no puede comprarlo. Pero en la medida que va mejorando la situación económica de los países y nos vamos desarrollando, mucho más gente va teniendo acceso a estos productos y de alguna manera entra a este mundo del lujo. También es interesante decirle a nuestras amigas francesas que están aquí que Chile es considerado hoy día en el mundo de la perfumería y la cosmética dentro de los 10 mercados más competitivos del mundo. Tiene una característica especial que yo ayer se las explicaba. Tenemos una distribución muy concentrada, tiendas por departamento, una distribución al estilo americano, pero por otro lado una preferencia europea. La gente prefiere los productos europeos. Entonces, las marcas europeas en Chile han venido trabajando desde hace muchos años y han creado marca, realmente han creado marca. Nicole. Une remarque, une interrogation sur les Una formes de la pregunta con respecto a las mobilité formas de movilidad en Chile y en China. Catherine nos dice que esta movilidad de las poblaciones, esta movilidad geográfica, esta movilidad social, ascensional, promocional también, es algo muy reciente. Y yo reflexiono con respecto a Chile y América del Sur, donde también hay países tradicionalmente de movilidad histórica antigua, poblaciones europeas que han venido a instalarse en el siglo XIX particularmente. Una movilidad entonces que es una movilidad antigua. ¿Qué queda de esta movilidad? Esa es una pregunta que yo me hago. Y otra pregunta también, porque estamos en un marco universitario y de intercambio, donde vemos efectivamente la globalización de la educación, de la formación, con estudiantes que circulan entre los distintos países, entre las distintas universidades. Está este programa de comunicación que se abrió con las marcas en la Universidad Mayor y que rebota, digamos, en distintos países. Esta forma de movilidad también entonces del pensamiento, de la educación, me parece que es algo muy interesante. A propósito de lo que señalaba Nicole y Mario, nosotros los chilenos no podemos perder de vista el hecho de que en los últimos años más del 55% del aumento de nuestro ingreso, del ingreso de los chilenos, tiene que ver con China. China comenzó sus reformas el año 78, son 31 años de reformas. La paradoja es que la reforma capitalista más profunda de la historia la lleva a cabo el Partido Comunista Chino, que tiene 85 millones de militantes. Muy interesante la página web, se las recomiendo a aquellos que estudian comunicaciones. La página web del Partido Comunista Chino, con 86 millones de militantes, es extraordinariamente interesante.
Ahí ustedes pueden ver una cantidad de debates sobre, por ejemplo, el modelo de desarrollo exportador o el modelo de desarrollo orientado al consumo interno, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de las marcas, tema que estamos tratando en esta mañana. Eric. Lo que me llamó la atención particularmente en esta exposición magistral es todo el tema de la movilidad, de la permanencia, que me parece que fue algo muy bien desarrollado y particularmente a través del ejemplo chino, que justamente para muchos, cuando lo miramos de lejos y desde el exterior, fue una marca de permanencia durante mucho tiempo, había una permanencia de una identidad china. Y vemos claramente que se expresa una extrema movilidad también, con algunos puntos de tensión, creo yo, bastante fuertes, ya sea en el ámbito de las marcas, como también en el ámbito de la vida política china. Y vuelvo entonces al caso de Chile, que ha estado marcado, todo esto visto con un ojo, digamos, de un extranjero, de alguna manera un poco externa, pero me parece que es un país que ha estado marcado por una gran permanencia social, y que aparece desde hace un cierto número de años ya, aparece como un país en fuerte movilidad y un país en fuerte movilidad al interior de su estructura social, la estructura familiar, que era el cemento, digamos, de la identidad chilena o de lo que constituye la identidad chilena. Por lo tanto, me parece muy interesante, tanto con respecto a la reflexión sobre la evolución de Chile, evolución que vemos frente a nuestros propios ojos ahora mismo, pero también en lo que respecta al tema que nos convoca, respecto a cómo en Chile se consideran las marcas y cuál es la impregnación de estas marcas, de qué manera se impregnan. Yo creo que Mario va a poder hablarnos de esto de manera bastante sabia, pero de qué manera se impregnan estas marcas en una nueva sociedad chilena. Muchas gracias, Eric. Quiero aprovechar la presencia de Antonio Leal, exdiputado, hoy día académico de la Universidad Mayor, para que nos dé sus reflexiones en relación a estos temas que naturalmente tienen una raíz política muy fuerte. Tenemos un micrófono. Para los que no saben, bueno, Antonio, explícales qué estás haciendo en la Universidad Mayor en estos días. Sí, soy director del Magíster de Comunicación y Ciencia Política de la universidad. Bueno, yo encuentro que la exposición ha sido extraordinariamente importante y quisiera consultar sobre lo siguiente. Hay un tema de posicionamiento de marca, pero también de caídas de marca. Y en la política esto es muy frecuente. Estamos viendo un mundo como el mundo del árabe, donde marcas muy construidas de regímenes que se instalaron están desvaneciéndose en función de las nuevas ciudadanías que se construyen a partir de la tecnología digital. Hay una desintonía entre un tipo de política análoga y una realidad digital, y todos sabemos que lo análogo tiene fecha de vencimiento. Y por tanto, si no hay un cambio de la política y de las marcas, esto va a significar también una catástrofe para la política. Entonces, pensando en el tema de la movilidad, y que la movilidad es también un tema político muy relevante, de composición social, de reorganización de las sociedades, de reorganización de la subjetividad en una sociedad digital donde, como diría Castel, en una comunicación de muchos a muchos, donde la sociedad todavía no está suficientemente preparada para ello y, sin embargo, la nueva ciudadanía comunica de muchos a muchos, comunica y trasciende determinadas identidades y determinadas marcas. Tu exposición ha sido muy brillante, muy interesante, y nos da luces incluso para muchas cosas que están ocurriendo hoy día en este país y que tienen que ver justamente con las nuevas ciudadanías que buscan un mayor protagonismo. Caterina.
Bueno, yo estoy muy interesada por todo lo que ustedes han comentado. Porque es cierto que trabajar mucho en el territorio chino no tenemos la impresión de que sea un paradigma de todas estas cosas, pero justamente porque es un paradigma, en alguna parte caricaturiza un poquitito lo real. Y cuando ustedes dijeron que efectivamente China era el lugar donde estaban las mayores contradicciones desde ese punto de vista, y donde tratamos, evidentemente, cuando observamos desde el exterior, yo sé que es divertido lo que mi padre vino el año pasado, es un historiador muy clásico y al mismo tiempo fue comunista, como gente de esa generación, y luego evolucionó progresivamente. Pero durante toda su vida, desde el punto de vista a las expresiones que ustedes utilizaron de la relación con el Partido Comunista Chino o con el comunismo y esta sociedad de marcas y la movilidad, y todas las mañanas se despertaba, se iba a pasear y decía: realmente no entiendo nada, es absolutamente incomprensible. Hay una imposibilidad de entender, porque creo que cuando estamos al exterior de China hoy día, es difícil entender este fenómeno que está sucediendo. Lo que siempre vimos como algo contradictorio, que llega a encontrar una especie de forma de fluidez de alguna manera y ser, digamos, amigable. Entonces el tema de la nueva ciudadanía, el tema de la individualidad que actúa en una sociedad o en una economía, en una ideología. Tal vez hay una palabra que yo no utilicé mucho en mi exposición y que es esta sobretensión entre las cosas, porque cuando yo digo que están todos en esta especie de avanzada, que todos dicen la movilidad es formidable porque esto avanza, etcétera, viva el consumo, vivan los nuevos ricos, etcétera, dicen todo eso, pero 30 segundos después, tal como yo les decía, dicen todo esto es espantoso, este es un mundo de opresión, un mundo de injusticia, un mundo de desigualdad, es el mundo que no queríamos. Entonces yo pienso que donde es interesante realmente en el mundo situar a China como paradigma, es porque yo pienso que estas contradicciones que son tan fuertes y tan evidentes en China, en el corazón de cada uno, porque hay un equipo de jóvenes chinos y todos están devorados por estas contradicciones y al mismo tiempo quieren avanzar. Entonces no se tergiversa, sino que estamos en esta tensión que hace avanzar a pesar de estas enormes contradicciones. Entonces yo creo que hoy día, a nivel del pensamiento y también con respecto al tema de las marcas, son lugares que relatan economía y algo simbólico, y lo que es muy fuerte en una marca es que siempre fue una gran posición económica, una gran posición simbólica, y no hay que soltar al respecto. Yo creo que hay que tomar el ejemplo chino, que toma las contradicciones como paradigma, donde estas contradicciones son las mismas. Yo creo que en cada uno de ustedes están exactamente las mismas contradicciones, salvo que están radicalizadas en el caso de China, pero es lo mismo en el corazón de cada uno aquí. Es decir, de qué manera ser un hombre o una mujer honesto en una sociedad donde está todo este tira y afloja extraordinario entre esta gran sociedad consumista y una sociedad de ciudadanos. Y yo pienso que el lugar de las marcas es un lugar, cuando digo que no hay que soltar esto, es porque hemos soltado de alguna manera ya. Estamos solamente en el ámbito socioeconómico, pero social en el sentido de los individuos que están todos clasificados en términos de ingresos, y vamos a tener un sistema de economía, cada uno en su casillero, que responde justamente a estas posiciones sociológicas. Mientras que yo pienso que la marca tiene que pasar su tiempo en llevar algo simbólico, y por eso no hay que sacar las marcas del sistema de consumo. Mantener las marcas es mantener fuerza simbólica, es mantener por lo tanto fuerza de una relación consigo mismo, la fuerza de relación con su propia identidad. Es ahí donde realmente y efectivamente podemos hacer un trabajo político, sociológico, respecto a lo que cada uno es dentro de su complejidad. Por lo tanto, yo pienso que por el contrario, hay que hacer todo lo que sea factible para que esta globalización, entre comillas, para que sea mundialismo en el sentido de que realmente plantea a la gente
solamente como identidad, como ciudadanos del mundo, pero dentro de su identidad compleja, con culturas propias, con culturas sociales, con culturas realmente mezcladas, y hacer un ámbito, no hacer del ámbito del consumo algo ligado a la sociología en el sentido de reproducción de clase solamente. Muchas gracias, Catherine. Quiero pedirle una reflexión a Alberto Sobreo, presidente del Círculo de Marketing de ICARE. Bueno, encuentro súper interesante la reflexión. Creo que todos estamos viviendo la tensión entre lo que buscamos como centro, como ancla, como estabilidad y como valores permanentes, y cómo convivir con un cambio constante que cada día es más frenético. Creo que esto es particularmente difícil para los más jóvenes, que creen que lo entienden completamente, pero creo que están avasallados por la velocidad del cambio, y se hace particularmente difícil para los baby boomers, que crecimos en una etapa de crecimiento progresivo y donde había un sentido de predictibilidad del futuro. Hoy día creo que ninguno de nosotros puede predecir qué ocurre mañana, y eso nos da una sensación muy particular de angustia muchas veces. Así que creo que es un momento, estamos viviendo tiempos interesantes, como dicen los chinos. Bueno, lo que dice Alberto se corrobora por el hecho de que a partir de este año comienza a jubilar la generación del 46, 10.000 personas por día, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, y no para más hasta 1964. Los baby boomers sociológicamente comprenden entre el año 46 y el 64. La etapa de mayor demografía en la historia del ser humano. Y nunca la organización social y política se había visto enfrentada a un momento de tanta gente retirándose del mundo productivo, pero con derechos políticos intactos, y además una generación acostumbrada a opinar. La generación de los baby boomers es opinante y naturalmente no quiere ver disminuidos sus derechos. O sea, estamos en un momento extraordinariamente interesante. Vamos a hacer un coffee break. Reiteramos el aplauso para nuestra invitada internacional, para Lucía Castellón, Mario Moure, Nicole, Eric. Hacemos un pequeño break y volvemos en 10 minutos.